A pesar de los pesares, señores, estar vivo es un privilegio. Tenemos uno de los temas que también nos hace pensar en gente que no puede decir lo mismo. Gente que perdió su vida porque no tuvo la cobertura de un seguro, como es el caso de Senasa, lo que ha ocurrido. Hubo un evento judicial que se llevó a cabo sobre el caso Senasa, sobre esto de corrupción, sobornos y desfalco en la salud pública. Yamel Castro nos pone en contexto, luego nuestros comentarios. Bueno, señores, la asociación de... Estamos hablando del caso de Senasa, Así Iván, es. Eso es correcto. El juez David Timoteo Peguero, del séptimo juzgado de instrucción del Distrito Nacional. Este caso que nosotros le hemos dado seguimiento este lunes, me parece que fue, o el miércoles, Freddy, que fue que se dio continuidad, que salió el video de Santiago Jacín otra vez, que fue cuando se iba a revisar la medida que él tenía. Porque se hizo a partir de un nuevo imputado, que fue el que de los 41 millones de pesos, 4.363 nuevas operaciones fraudulentas con el seguro de Senasa, y entonces se involucró a un joven que fue detenido y se aplicaron medidas de coerción. Exacto. Pero ayer se discutía la medida de coerción para Jacín y los demás implicados en el Senasa. En el caso de Jacín se ratificó la prisión y entonces Camacho anuncia ahí que hay un Senasa 3.0. Bueno. La vaina va para largo. Una tercera red. Vi un video en redes sociales del momento en el que estaban trasladando a Santiago Jacín de un lugar a otro. La verdad es que es penoso ver a una persona, no se le veía la cara porque ahora se utiliza, ahora desde que llegó el 2020 la gente está usando mascarilla, no por un tema de proteger su salud, sino una manera de taparse la cara, asumo que por un tema de vergüenza y de que no le analicen los gestos y demás. Pero yo decía, wow, de verdad que la gente tiene que pensar muy bien antes de hacer las cosas, porque debe ser muy duro para su familia verlo a él. Sus hijos. Sus hijos, hasta la forma en la que él estaba caminando en ese video se veía completamente desganado, como que sin alma, sin vida, como un cuerpo así moviéndose ya, o sea, muy penoso de verdad. Pero al final hay un refrán que dice que en la vida los errores se pagan con sangre o con dinero. Me dice que el que por su gusto padece sus penas le sean de gloria. Bueno, ojalá. Lágrimas, sudor o sangre también. También. En este caso las lágrimas aplican. Bueno, el juez David Timoteo Peguero del séptimo juzgado ratificó, como bien decía Freddy, la medida de prisión preventiva contra Santiago Jacín y los demás acusados. Freddy decía ahora esto, y recordé que en el mismo video del que estoy hablando estaba una periodista que en el momento en el que Santiago se estaba moviendo, trasladándose de un lugar a otro, le dijo, Santiago, señor Santiago, ¿usted cree que va a salir libre ahora? ¿Usted cree que le van a variar la medida y le van a dar la libertad? Y yo dije, wow, eso es una pregunta hasta sarcástica, porque no había que esperar, o sea, sí había que esperar que el juez lo dijera, pero todos sabíamos que esa medida no se le iba a variar. No, o sea, eso iba a quedar, eso fue simplemente lo que le llaman un protocolo, que había que hacerlo porque tocaba, porque ya habían pasado los 3 meses. No, la ley lo establece así. Por eso, por un tema de la ley, correcto. No porque realmente existiera una posibilidad de que le variaran esta medida. Pero en fin, entre los imputados que continúan privados de libertad está Rafael Luis Martínez Jacín, que es el muchacho joven que se había dicho inicialmente que era su sobrino. Todavía no me consta esa información. Estaba Gustavo Enrique Mesina Cruz, este es un muchacho bastante joven también. Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Spickler Mateo y Ada Ledesma. El tribunal concluyó que no han variado los presupuestos para otorgar libertad bajo fianza y que existe riesgo de incomparecencia debido a la gravedad de los hechos y el daño que debe ser resarcido al Estado. La próxima revisión obligatoria de esta misma medida
fue fijada para el 30 de julio, o sea, tuvieron esta el 30 de abril, 3 meses más tarde, 30 de julio, se volverá a hacer este mismo proceso. Asumo que de aquí a allá no creo que tampoco se varíe nada, pero es una coyuntura política y social difícil. Exactamente. Bueno, en una vertiente relacionada con la investigación, el fiscal Aurelio Valdés Alcántara enfrenta una solicitud de 1 año de prisión preventiva por ser acusado por el Ministerio Público de recibir un soborno de $10,000 de parte de un testigo vinculado al caso Senasa. Señores, que por 600,000 pesos. Bueno. Tú dañaste la vida por 600,000 pesos. Ay, Dios mío. Sí, pero acuérdate del Mercedes-Benz, que no podía ser Rolex. No podía ser Volvo. No, porque es que eso no, eso no es ni liquidez. Y un Rolex. No, Freddy, Rolex presidente, además, no era cualquier Rolex. Ay, pero bueno, el órgano persecutor sostiene que existe un alto riesgo de que el fiscal obstaculice la investigación aprovechando su posición en el sistema de justicia. La continuación del conocimiento de esta medida de coerción fue fijada para el próximo 5 de mayo, esto ya es la próxima semana. Esto fue por la jueza Isis Muñiz, luego de que la Corte de Apelación rechazara la recusación en su contra presentada por la defensa del imputado. Entonces, por otro lado, el titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, que es Wilson Camacho, anunció la expansión del caso tras identificar, como dice Freddy, que el Senasa fue atacado por varios frentes. Las autoridades han dividido el caso en diferentes fases. La primera, que es la que conocemos, diríamos que sería el Senasa 1.0, que es la estructura que ya se encuentra judicializada, la estructura donde está Santiago Jacim y las demás personas implicadas que mencioné y que pusimos en pantalla hace unos breves minutos. El Senasa 2.0, que es la segunda estructura, que está presuntamente liderada por Ángel Luis Guzmán, quien actualmente enfrenta una solicitud de prisión preventiva, y el Senasa 3.0, del que hablaba Freddy, que se confirmó la existencia de un tercer grupo criminal implicado en el desfalco, aunque el Ministerio Público mantiene los detalles en reserva para proteger el curso de la investigación. Las autoridades, señores, han sido bastante enfáticas en cuanto a la magnitud que representa este desfalco, porque sabemos que esto ha sido un daño directo a la salud del dominicano. Y ahora le pregunto a Freddy, que es un hombre tan informado, ¿quiénes o qué instituciones están involucradas? ¿De qué se trata el Senasa 3.0, Freddy? Bueno, mira, por lo que se ha visto, al parecer hay que darle seguimiento a Wilson Camacho porque cuando se implicó al joven que está para medida de coerción, que fue el que leímos la semana pasada, a este señor se le atribuye estar inmerso en una mafia que tenía operaciones, intervenciones quirúrgicas cubiertas por el seguro, pero eran ficticias, eran falsas. Ahí fue que se habla de operaciones ginecológicas en hombres, en pacientes. Macho masculino. Bueno, pero no tan varón. Entonces, se hizo una 2.0 con el problema de operaciones falsas. Se diagnosticaban, se prescribían procedimientos que no se hacían. Y entonces se cobraba el dinero. Okay. Mira, te operé de una catarata en un ojo y tú hacías los papeles, el seguro te devolvía el dinero de esa operación de catarata, te la pagaba, pero resulta que nunca se hizo porque era falsa. Claro. Después tú tenías gente a operar 3 veces de la misma cosa. Entonces, esa operación es la que ha sido encartada en el segundo Senasa. Ahora, okay. El 3.0, ¿en qué consiste? Las medicinas de las... estoy presuponiendo porque es el renglón que falta todavía. Lo de la farmacéutica. No, pero las farmacias eran parte del 2.0, tengo entendido. No, no lo incluyeron aquí. No está incluido. Entonces, bueno. Están dilatando lo de la farmacia. Es lo que yo estoy, porque yo no vi lo de la farmacia en el procesamiento del joven. Es cierto. Que nada más estaba hablando de
4.363 operaciones quirúrgicas que fueron autorizadas y no realizadas y fueron cobradas. Pero ahora es que tú tienes en tu cobertura, por ejemplo, yo tengo 20,000 pesos de medicina. Resulta que yo no he consumido una medicina en los últimos 6 meses. De repente yo necesito una medicina de urgencia, cuando voy a buscar, ya mi medicina se ha usado toda. Pero ¿quién la usó? Había unos procedimientos inclusive computarizados donde se sabía que Yamed no había usado o normalmente no usa su medicina. Entonces usaban la de esa persona. La de esa persona que tenía poco uso. Ay, Dios mío. Y la usaban. Si tú no te coincidía que tú necesitaras una medicina y la fuera a buscar y te encontraba que estaba cubierto, y dices, no, pues yo tengo toda mi medicina sin usar. Pero si tú la usabas con frecuencia. No te la tocaban. No te la tocaban. Ay, y no Dios te dabas mío. cuenta. Entonces, esas medicinas, podía darse una coincidencia que tú tuviese una necesidad de emergencia y cuando fuera a buscar medicina, entonces era que tú descubrías el fraude. No, pues yo nunca he usado medicina, como es que yo no tengo disponibilidad. No, y ni siquiera descubrir el fraude, porque yo asumo, Freddy, que una persona que le sucediera eso no iba a pensar inmediatamente que está frente a un fraude. Lo que va a pensar es, hay un error en el sistema. Un error en el sistema. No, eso no está bien, vamos a que se cuento. Y tal vez piense, porque es lo más lógico, esto me está pasando a mí sin saber que era sistemático ya. Que era una cosa global. Bueno, entonces el sistema estaba perfeccionado de tal manera que tú decías, bueno, ¿cuántas personas no usan sus medicinas en promedio? Entonces tú tenías un control, un monitoreo de tu uso normal, ¿verdad? Tú tienes un promedio de cómo tú usas tu medicina. Sí. Y ellos sabían dónde robar con precisión, porque tenían una información de primera línea de quiénes usaban su medicina y quiénes. Wow. Entonces, el 3.0 yo creo que viene por ahí, pero es lo que estoy suponiendo, porque la única información es que Camacho dijo ayer que venía el 3.0, pero no dio más detalles para estar precavidos. Wow. Freddy, te vamos a freír aquí a preguntas, Yamel y yo, porque tú has estado pendiente de este caso, sobre todo que tienes la expertise. Eso tiene su costo. Y el seguimiento de la capacidad de dar seguimiento a casos como estos, casos estridentes de muchos miles de millones de dólares y de pesos que se despilfarran o se sustraen del arreo público. Esto para mencionar lo que tú has seguido con la investigación que hiciste a Baninter para el tema de tu libro, todas las posibilidades. Freddy, entre las investigaciones que tú ya estás armando para el libro de este caso Baninter, que es el nuevo que ahora es SENASA, ¿cómo ves tú que esto puede culminar en términos legales, en términos de, ya tú ves que la Procuraduría está sacando todo un 3.0 de este caso? ¿Tú crees que se le va a llegar al monto de los 100,000 millones de pesos sustraídos que tú habías pronosticado al principio? ¿Tú crees que la justicia dominicana va a poder dar un fin satisfactorio para la población? Porque la población está atenta. Ese dinero, las vidas que se perdieron, ¿cómo se va a resarcir a la población desde ese capítulo del libro que tú estás escribiendo? Mira, yo tengo mis temores por lo siguiente, y está bien enfocado tú, porque ¿qué pasa con estos casos que estamos viendo? Y la práctica es el criterio de la verdad. Nosotros lo que estamos viendo es que qué pasó con el caso de Odebrecht. Odebrecht fue un caso barbarazo, o sea, la empresa reconoce que sobornó por 92 millones de dólares. Todo el mundo. Pero no aparece un sobornado, ¿verdad? No apareció un sobornado. Ninguno pudo ser acusado. Entonces tú dices, aquí hay un sistema de evasión de la justicia que es haciendo justicia. Entonces, haciéndote creer que se está haciendo justicia. Se va de la justicia. Aquí se está evadiendo la justicia. Te marean ahí. Sí, parece un trabalengua, pero no lo es. ¿Por qué? Señores, los expedientes están aquí. ¿Quieren ustedes apostar que dentro de un par de meses un juez va a declararle el expediente de Jean Alain, ¿es que se llama? Sí. El señor. Así. De Jean Alain, ¿no? De Jean Alain, él es procurador. Quiere apostar que va a llegar un juez que va a decir, esto tiene 5 años, ya se voló todos los plazos, perimió, y entonces hay 12,000 páginas en ese expediente. Entonces, una forma de tú liberar a la gente de cargos es tratando de hacerle cargos mal instrumentados, con deficiencias técnicas, y entonces eso te va llevando a un proceso en el cual el juez está obligado a fallar de acuerdo a la ley.
y a la Constitución. Entonces el juez no puede inventar sentencias. Pero si tú no le das los elementos, las herramientas al juez para que tenga las pruebas necesarias de condenarte, el juez no lo puede hacer. No, porque me huela que yo creo que él lo cometió. No, tú tienes que probar el delito, la comisión del delito, y entonces es que tú puedes tener posibilidad de defenderte. El juez está combinado, en el caso de Jean Alain, a declarar perimido ese proceso. Sí. Pero vienen entonces los casos siguientes. ¿Y qué va a pasar con Jacín? En algún momento se va a entrampar, y cuando haya menos condiciones políticas, porque Jacín está preso, y te voy a decir una cosa, Jacín está preso por la coyuntura internacional, por la coyuntura política, por la coyuntura social. Si aquí se soltaba Jacín en el momento que se soltó, con todo el mundo rodeando el Palacio de Justicia, Jacín hubiese corrido peligro de su vida. Entonces, ahora tú vas permitiendo que la política se... Tú verás que en un momento en que el país esté distraído con un tema, te sueltan a Jacín y se va para su casa. ¿Te dice, Freddy? Yo pensé que no. Tú verás que sí. Tú verás que llega un momento en que tiene problemas de salud, que hay que atenderlo fuera, y por ahí María se va. Entonces, ¿por qué? Porque ahora se están haciendo expedientes para liberar a la gente de la cárcel y limpiarle su conducta. Wow. Porque es que salen, cuando un juez lo libera y dice, no hay nada que hacer, libertad pura y simple, quiere decir que a ti nadie te puede tocar, porque sencillamente se lavaron todo tu bien y todo tu... Y eso es lo más preocupante, que yo tengo mi aprehensión en el sentido de que no se va a hacer justicia de manera adecuada. Wow. Otra vez el espíritu de Nelson vuelve de esta silla y resurge. Nosotros los ilusos, los que pensamos que puede hacerse justicia, estamos frente a un tema de que posiblemente tampoco se haga justicia, lo que espera la gente sigue exigiendo que se cambie la medida, el dictamen judicial, que no fue un homicidio involuntario, que se cambie a voluntario, lo que exigen familiares de las víctimas. Y sobre esto de Senasa, que se exige una pena que ni siquiera está contemplada en los papeles de aquí, Freddy, en las constituciones, nada de eso. Se exige una pena inmesurable, lo que la gente está exigiendo y lo que debe merecerse este caso. Y Freddy nos dice que posiblemente esto vaya a quedarse así. Y Yamel nada más dice, wow, yo también tengo la boca abierta. No, y que tú sabes, Iván, que por ejemplo, en el caso de Odebrecht, aunque sí fue, es un caso que creo que nunca se va a dejar de mencionar. Y es un caso que fue muy mediático, que la gente se indignó. Y con Jean Alain pasó lo mismo. Yo estoy escribiendo el caso de Odebrecht. Es un libro que yo tengo avanzado. Y que pues yo pensaba que Iván estaba relajando. No, ya ven, todo eso viene. En algún momento lo publicaré, pero ya hay otras prioridades ahora. Así es. Pero lo que quería decir es que a pesar de que Odebrecht y Jean Alain también fueron casos muy mediáticos y que causaron mucha indignación, yo creo que ninguno de esos dos casos han provocado tanta indignación como lo ha hecho el caso de Senasa, porque estamos hablando de la salud y de la vida de la gente. De la vida de la gente. Es que fue un sacrilegio lo que se cometió. Una masacre. Mira, ya se está hablando, dicen por ahí que en algún momento la copa o el vaso se rebosa. Van dos y contando. Y digo dos así de grandes. Van dos y contando. Y la gente, siempre es bueno uno decir que de mi boca no salga, pero la situación social de República Dominicana, un país, en el bloque pasado tuvimos a dos españoles aquí, madrileños, sí, hablando de un proyecto que traen, un emprendimiento formativo, económico, importante, imagino, para ellos. Y estas inversiones vienen a nuestro país por el clima de paz y por el desarrollo económico que tenemos. Somos el primer país al que ellos vienen con ese emprendimiento. Eso significa, como dicen en el pueblo de Freddy, que aquí hay cuarto. Sí. Aquí hay dinero. Y aquí hay una estabilidad económica y una seguridad social que de cierta forma permite a que venga gente a invertir o al menos intentar hacer negocios aquí. Eso hay que cuidarlo. Por eso la gente que dice, aquí lo que falta es un Nepal, decimos que la boca se le haga chicharrón, porque dentro de lo que cabe estamos bien. Pero este nivel de injusticias no pueden seguir cometiéndose y el sistema judicial nuestro no puede seguir
recibiendo el mote de genuflexos y de gente que no tiene capacidad de hacer justicia. Porque si no, el pueblo aquí va a tener que tomar las medidas en sus propias manos, porque va a demostrar el sistema judicial, político, el entuerto político con lo judicial y demás, y con el poder económico y social, va a llegar al punto de que la población se va a cansar de recibir noticias sumamente negativas en relación a lo que ellos esperaban. Aquí hay muchos casos judiciales, y no solo estos. Aquí hay casos de narcos o que lo extraditan, se lo llevan, vienen limpiecito con todo su dinero para atrás. Es un negociazo. Irse a entregar a Estados Unidos para un narcotraficante es un negocio redondo. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque tú haces una... Es más, ya ni siquiera se entregan aquí para que lo procesen y lo deporten. Ya se van a Miami, combinado con las autoridades, allá lo espera el FBI. ¿Qué pasa con eso de Miami? Bueno, que las autoridades norteamericanas lo que andan buscando es información. A ellos no les importa que tú tengas una villa en casa de campo, un yate, una jipeta. A ellos lo que les interesa es que tú le digas con quiénes tú negociabas en Colombia, en Perú, donde sea. Entonces, ¿qué pasa con esos bienes incautados a esos que Estados Unidos no los incauta? Se quedan aquí en el país. Pero cuando vienen al país, vienen absueltos ya habiendo cumplido una sentencia en Estados Unidos, y resulta que la ley no te permite ser juzgado 2 veces por una misma causa. Entonces, cuando tú vienes de Estados Unidos ya que te sueltan porque te cumpliste con los americanos, aquí nadie te puede tocar, pero no te pueden tocar tus bienes. Entonces tú vienes a disfrutar de tus riquezas porque no te la han quitado ni Estados Unidos ni República Dominicana. Todo lo contrario, tú vienes como Rochi, opa, a cobrar lo que te debe y a decirle a los políticos que tú le diste dinero que te paguen tu cuarto. Y hay que buscar, a todo el que tú le prestaste dinero, entonces tú vienes como un... Y no se pueden tocar tus bienes. Ahora, cuando tú lo apresas aquí, que lo procesas aquí, tú tienes la oportunidad de quitarle algunos de los bienes. Y entonces, Freddy, por ejemplo, eso en el caso de los narcos que van a entregarse a Estados Unidos, pero ¿qué pasa en casos locales donde, o sea, cómo es que funciona para que una persona que robó mucho, que robó miles de millones de pesos, se robe X cantidad y, o sea, cómo llega una persona a hacer un acuerdo con la justicia de que para que de que te devolví 2.000 millones, ya, yo estoy tranquilo, ya, toma, agárrate de ahí? Criterio de oportunidad. Ahí es que viene el segundo. Es más, yo le voy a decir algo. No, porque para que me dé el plan, para yo llevarme 5, devolver 2 y me quedo con 3.000. No, aquí hay miles, ¿verdad? 3.000 millones de pesos. Aquí hay una persona que devolvió 3.000 millones de pesos. Diga el nombre que yo sé cuál usted dice. ¿Y ustedes saben cuánto le dejaron? 30.000 millones. No, eso no es verdad. 30.000 millones. O sea, a él le hicieron devolver un 10%. Un 10%. Pero ¿cómo llegan ahí? ¿Cómo la justicia acepta eso? No, porque se hacen los locos. Yo dije, mira, yo nada más me quedé con 4.000, toma 3.000 y déjame 1.000 para... Pero ¿por qué yo te voy a dejar, Freddy, un dinero que usted se robó? A eso le llaman en la ley criterio de oportunidad, porque se supone que él debe meter para adentro, para lo hondo, a todos los cómplices que él tenía. Pero no lo hacen, deja que entreguen el dinero ya aquí se vuelven locos. Es como una carnada que tú le tiras, tú ves un cardumen de peces, que tú le tiras una carnada como piraña, y resulta que la masa la dejan en los alrededores. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Que tú debes tener un criterio de oportunidad para decirle a la gente, no, mira, fulano es culpable, va metiendo para lo hondo a una serie de gente. Aquí no ni siquiera eso. Con que tú entregues los chelitos ya se vuelven locos con el dinero. Ay, no. Y no tocan el resto del proceso. Freddy, en tu punto de vista de visionario, tú has visto cambios de generaciones y de regímenes y hasta de hegemones que los está viendo ahora y está pronosticando un cambio de hegemonía mundial en este tiempo por venir. Aquí hay un nivel de impunidad, una falta de control a nivel de justicia, a nivel de pulcritud administrativa en lo público. ¿Cómo ves tú que esto puede desencadenar la economía dominicana a largo y a corto, mediano plazo, en 10, 20 años, si esto sigue así? Bueno, tú lo has dicho, la coletilla, si esto sigue así, el futuro no es promisorio. Sin embargo, tú mencionabas ahorita
Nosotros estamos ante un país que tiene todas las potencialidades para desarrollarse y todas las potencialidades en el renglón que tú quieras. Aquí hay muchas cosas por hacer y estamos logrando buenas. Fíjate que este país se pasó 20 años con un crecimiento por encima del 5%, que llegó inclusive al 7% de crecimiento, por encima de todos los países de Latinoamérica y de muchos del mundo. Nosotros hubo ocasiones que fuimos el tercero o cuarto crecimiento más grande del mundo. Entonces, el país tiene las potencialidades. Tenemos para desarrollarnos. Por ejemplo, si nosotros pudiéramos concentrarnos en una buena producción agrícola, y como decía, creo que era Yamel que le decía al FEDA, hay la posibilidad de que nosotros tengamos un desarrollo agropecuario por encima de los restos de los países del mundo. Sí. Nosotros tenemos, por ejemplo, para que tengamos una idea. No me cuento el oro de San Juan eso. No, las islas del Caribe. Hay un mercado caribeño, loco, porque no siembran nada, ni sal siembran por ahí. No, y que las condiciones tampoco ellos no se lo permiten. Pero te compran de todo, sí, te importan de todo. Entonces, nosotros podríamos tener el mercado dominicano de 11 millones de consumidores, pero tú podrías tener el mercado de haitianos, que son 12 millones, digo, aparte de lo que tenemos aquí, que son 11 o 12 millones de consumidores. Pero tú tienes a Cuba que no produce, que no tiene buen momento de producción. Tú tienes a Puerto Rico, tú tienes a Jamaica. Entonces, en las islas del Caribe, tú tienes un mercado adicional. Nosotros podemos ser un mercado de 30, 40 millones de consumidores, abastecidos por nuestra capacidad de producción agrícola. Sí. Pero no lo estamos haciendo. No estamos buscando... Freddy, mira, y qué bueno, Yamel ahorita hablaba al principio de cómo cosas que estamos diciendo aquí le estamos viendo ejecutarse desde el Palacio y cosas importantes, eso nos complace a nosotros y nos honra. Pero eso que dice Freddy, la capacidad que nosotros tenemos productivas a nivel agrícola, a nivel pecuario, agropecuario, y tenemos países cercanos, islas cercanas que pueden ser receptores de nuestros productos, pero también la gente a que le enviamos cosas a Europa y a Estados Unidos. Sí. Hablamos del cacao, que de aquí se exporta, que se hacen chocolates en Suiza. El tema de los risés, que ellos lo hacen muy bien. Tú oíste lo que dijo mi amigo Emilio Galván del FEDA. Sí. Aquí entran 11 millones de turistas al año, con que cada turista se lleve una cajita de chocolate para su esposa, para su hijo, para su novia, Así es. Una cajita de chocolate. Tú estás exportando 11 millones de regalos de chocolates, de regalitos, que es una de las cosas más chulas, regalarle a una mujer un chocolate, si no está muy gorda. Sí. Si está muy gorda, olvídese de eso. Te insulta, te corta los ojos, te corta los ojos. No, el chocolate es siempre un buen regalo. Sí, un buen regalo, sí. Pero es una buena idea. Tú decir, bueno, hacer una cosa tan personalizada que tú te sientas motivado. No, déjame llevarle esto a mi novio, y te lleva 11 millones de regalos de chocolate. Freddy, es una falta de creatividad que nosotros tenemos a nivel de política de Estado. Aquí hay tantas cosas, Yamel, Freddy, que la población, que el gobierno, que el Estado, que la gente pudiese beneficiarse con ellas. Aquí hay un turismo, Freddy, de montaña, un ecoturismo que no se ha explotado ni al 5%. Aquí hay lugares, señores, balnearios, cascadas, altos, ríos, pero no se ha potencializado porque... y esto lo aplaudimos, el señor Ranieri fue quien tuvo la visión de desarrollar Punta Cana, Cap Cana. Pero igualmente, si tuviésemos un ministerio de turismo efectivo a nivel nacional, tuviésemos aquí turismo en todo el país. Porque el ecoturismo. El agroturismo. El turismo de salud, el agroturismo. Tú te vas para Constancia y Jarabacoa y esos sembradíos de fresas y de tomates y verduras y lechugas. Hay gente, yo te digo desde el punto de vista del extranjero, que nunca ha visto cosas así en climas como este. Entonces todo eso puede ser muy productivo, pero también hay cosas que el gobierno puede hacer. El turismo de salud es interesante. Santiago está haciendo una gran cosa con eso, por ejemplo. Bueno. ¿Qué pasó, Yamel? ¿Cookie está haciendo señas? Sí. Yo quiero terminar con eso, señores. Nuestro país, si vamos cerrando la puerta, una puerta anchísima que tenemos de impunidad, porque todo empieza con la justicia, Freddy. Sí, Hasta que no se haga justicia, no se va a dejar, no se va a acabar el robicidio aquí, como dice la tremenda corte. Entonces, cuando la justicia haga lo que tiene que hacer,
cuando se robe menos, cuando se sustraiga menos y se empiece a invertir la exorbitante cantidad de dinero que se va a obtener evitando que se los roben y que no se culpe y que no se haga justicia. Iván dice, y entonces busquemos los culpables y que caiga el peso infinito de los pueblos sobre los hombros de los culpables. Es una nueva mañana.